Hola y bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a hablar de las migraciones. Pero cuando tocamos el tema de las migraciones, obligatoriamente tenemos que tocar también el tema de lo que son los modelos. Entonces, ¿por qué hay que tocarlo? Porque ambos van de la mano. Entonces vamos a explicar qué son las migraciones y qué son los modelos. Aunque en este video solamente vamos a hacer énfasis más en las migraciones que en los mismos modelos. Bien, ¿qué son las migraciones? Las migraciones no son más o no es más que el mecanismo que utiliza Laravel. Muchos dicen que es un API, muchos dicen que es una interfaz, pero es el mecanismo que utiliza Laravel para administrar lo que es una tabla en específica. Entonces, cuando me refiero a administrar una tabla, me refiero a crear campos, editar campos, crear índices, crear vistas, crear primary key, eliminar primary key, crear foreign key, todo ese tipo de cosas que se pueden hacer en una tabla, lo hacemos a través de las migraciones. Entonces, cuando hablamos del modelo, nos referimos al mecanismo que utiliza Laravel para poder acceder a los datos que están contenidos en una tabla. Una vez explicado esto, pues vamos a abrir aquí nuestro Sublime Text, vamos a buscar aquí el apartado de Database y si se fijan aquí en migraciones, están ya unos archivos creados y vamos aquí a abrir un terminal y vamos a ejecutar PHP Artisan Server. Este terminal, como lo abrí aquí, este es mi proyecto con el cual estoy trabajando, que se llama Laravel 6, que es este mismo. Entonces, vamos a ejecutar aquí. Y si se fijan, ya Laravel, cuando nosotros en uno de los videos anteriores instalamos lo que es el sistema de autenticación de Laravel, pues nos creó estos campos y con esto se crearon también lo que son estas migraciones. Ahora bien, no se han agregado a la base de datos como tal, es decir, no se ha agregado una base de datos a este proyecto todavía y por eso no se ha ejecutado también estas migraciones, pero eso es lo primero que vamos a hacer. Nosotros vamos a ver aquí un archivo que se llama .env, el cual aquí tiene en la sección de MySQL unos datos. Estos datos nosotros tenemos que llenarlos. Entonces, estos datos se van a quedar igual. La base de datos aquí vamos a crearla y vamos a hacerlo a través de la línea de comandos. Vamos a acceder, en mi caso, a MySQL -u root y luego -p y aquí le voy a poner una contraseña. Bien, entonces vamos a crear una tabla que se va a llamar, una nueva base de datos, create database y le vamos a llamar Laravel 6. Vamos a darle a enter y ya tenemos una base de datos, así que le vamos a poner aquí Laravel 6. Aquí vamos a poner un usuario que ya tengo predefinido, que es Jonathan de FDX, y la contraseña es del 1 al 6. Vamos a guardar esos datos y entonces ustedes aquí generalmente van a dejarles root y aquí generalmente aquellos que utilizan Windows lo van a dejar en blanco. Aquí generalmente en Windows no hay que ponerle contraseña, generalmente hay que ponerle contraseña en Linux y en Mac. Bien, entonces ya que nosotros tenemos esto, vamos a guardarlo y de la forma que nosotros podemos verificar que ya nosotros tenemos nuestra base de datos corriendo de manera correcta. Bueno, vamos a abrirlo otra vez el terminal y es ejecutando este comando php artisan migrate. Con migrate lo que nosotros hacemos es, miren aquí me dio successful, eso significa que la migración está bien. ¿Qué hace este comando de migrate? Va a buscar en la carpeta que nosotros tenemos aquí de migration y va a comenzar aquí a poder subir cada uno de estos archivos. Con migrate, solamente así php artisan migrate va a buscar los nuevos archivos que nosotros hayamos creado y lo va a registrar en la tabla. Si nosotros aquí tratamos de ejecutar php artisan migrate, van a ver que no se hace nada porque ya fueron migradas estas bases de datos, estas tablas. Si nosotros accedemos nuevamente a MySQL -u root -p y aquí ponemos la contraseña y aquí usamos
Laravel 6, que fue la tabla la base de datos que nosotros creamos. Y aquí hacemos un show tables, punto y coma, y le damos a enter. Vamos a ver que se han creado estas tablas, y también se ha creado esta de file job. Bien, que miren aquí cómo se llaman: user table, create password reset, miren aquí, y file job. Bien, entonces vamos aquí a la documentación de Laravel, porque vamos a trabajar directamente con la documentación, porque hay bastantes cosas que hay que aprender de las migraciones. Así que vamos a ir al apartado de database y luego migration. Ya le dije que las migraciones al final es el mecanismo que utiliza Laravel para crear una tabla en específica. Entonces, este es el comando para nosotros crear una migración, pero hay que tener algo muy pero muy en cuenta, y es que al momento de crear una migración debemos de hacer lo siguiente: poner create, poner el nombre de la tabla en plural, es decir, con una S, y luego ponerle aquí table, para que ya Laravel reconozca que lo que está aquí, o esto, users, así es que se va a llamar lo que es la tabla como tal. Entonces vamos a salir de aquí, vamos a ejecutar php artisan make migration, y luego aquí le vamos a poner create, vamos a ponerle aquí notas, y aquí vamos a ponerle table. Vamos a darle a enter y vamos a ver aquí que se ha creado una nueva migración que se llama notas. Miren aquí como de una vez ya Laravel reconoce que así es que se va a llamar nuestra base de datos, perdón, nuestra tabla. Bien, una cosa importante que nosotros debemos de recordar siempre es, como les dije aquí, poner la base de datos en plural. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros utilizar el modelo, si esta tabla no está en plural, pues entonces vamos a tener inconvenientes con el modelo. Entonces desde ya saben que tienen que crear esta tabla en plural. Bien, aquí también nosotros podemos, en caso de que queramos cambiarle lo que es el nombre de aquí, nosotros podemos usar --, create, y aquí ponerle el nombre de la tabla como nosotros queramos. Entonces aquí vamos a ver toda una estructura de cómo se crea una tabla como tal. Entonces es la misma que nosotros tenemos aquí. La única diferencia es que en esta vienen estos dos campos por default: big increment y timestamp. Big increment me crea lo que es el campo primary key con el campo también auto increment, y con timestamp me crea dos campos: el de fecha de creación y el de fecha de modificación. Bien, una vez dicho esto, vamos a verificar aquí algo que quiero decirles. Si se fijan, aquí estamos, primero con esta línea estamos creando lo que es la tabla como tal, que se llama en este caso fleet, y estos serían los campos de esa tabla en específica. Entonces, como nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con esto directamente, si nosotros hacemos un control F y buscamos bit increment y buscamos ya lo último, aquí los comandos en los tipos de columnas disponibles, vamos a ver que aquí me dice lo que es el equivalente en la base de datos. Vamos aquí a acceder a phpMyAdmin para poderlo ver bien. Vamos a ir aquí a Laravel 6 y vamos aquí a crear lo que es una tabla cualquiera. Vamos a ponerle A y vamos a darle a continuar. Miren aquí nos va a decir los diferentes tipos de datos que nosotros podemos crear, en este caso con MySQL, y cada uno de estos está en esta columna. Aquí nos va a decir este
que va a crear en la base de datos. Por ejemplo, si yo busco un big increment, me dice que esto me va a crear un campo auto increment y también me va a crear el de tipo primary key. Pero aquí me va a decir que me va a crear un big int y ese big int está aquí. Si pongo por ejemplo binary, me va a crear el equivalente en lo que es la base de datos de tipo block. Entonces, si aquí miren aquí decimal, aquí me va a crear un campo de tipo decimal, doble doble y así sucesivamente. Si aquí ponemos por ejemplo string, miren aquí, ya en automático aquí me va a crear un campo de tipo varchar. Si es text, me va a crear un campo de tipo text. Entonces, de esta manera, en esta documentación ustedes pueden ir verificando los diferentes campos o las diferentes columnas disponibles que ya Laravel tiene aquí en su documentación para nosotros poder crear un campo y demás. Bien, vamos a volver hacia arriba. Ya nosotros entonces podemos ver que se está creando aquí un campo de tipo primary key y auto increment con este método. Aquí con esto estamos diciendo que este campo va a ser de tipo varchar y este de timestamp me va a crear dos campos específicos. Aquí con esto me va a eliminar esta tabla cuando ya lo necesite. Bien, para ejecutar todas las migraciones, miren aquí tenemos que ejecutar PHP Artisan Migrate, pero vamos a probar, vamos a agregarle estos dos campos a esta tabla. Vamos a darle a guardar y vamos a ejecutar otra vez el PHP Artisan Server, perdón, PHP Artisan Migrate para que en automático me cree esta tabla en la base de datos. Si yo vuelvo hacia atrás, vamos a buscar otra vez aquí Laravel 6. Vamos a ver que ya me ha creado una tabla que se llama notas y si le doy aquí a examinar, perdón, a estructura, vamos a ver que me creó un campo de tipo big int. Miren aquí auto increment y también es primary key porque tiene lo que es la llave. Aquí me creó un campo varchar de 255 porque no le especifiqué el valor que va a tener ese de caracteres. Y miren aquí el timestamp me crea estas dos columnas para la fecha de creación y la fecha de actualización. Bien, ¿qué otra cosa más tenemos que saber con PHP Artisan Migrate? Que en algunas ocasiones nosotros hacemos alguna modificación en estos archivos y por alguna razón no se sube la data, no se suben los cambios, entonces tenemos que ejecutar este migrate force que nosotros vemos aquí. Hay ocasiones que nosotros queremos realizar lo que es un rollback o se puede decir así, eliminar ciertas informaciones o ciertas tablas y con rollback nosotros lo hacemos. En caso de que nosotros queramos hacer un rollback, por ejemplo, de los últimos 5 migraciones, pues lo podemos hacer. Vamos a probar esto, pero vamos a especificarle 1 para que nosotros veamos el funcionamiento. Aquí vamos a ponerle 1 y miren qué va a pasar. Que el último que creamos, que es la migración de las notas, pues me le ha hecho un rollback. Y si nosotros ahora verificamos aquí en Laravel 6, vamos a ver que se ha eliminado esta tabla porque me le hizo lo que es un rollback. Entonces, si yo le hago este migrate reset, entonces me va a eliminar todas las tablas. Así que vamos a hacerle reset. Me le va a hacer rollback a todas las tablas y si volvemos aquí a Laravel 6, solamente me va a dejar lo que es la tabla de migration. Bien, si nosotros hacemos un refresh aquí, miren aquí como me dice que él me va a hacer lo que es un rollback. Y luego del rollback aquí me va a ejecutar lo que es el migrate para que se suban todas las
las migraciones. Miren aquí. Refresh. Si le doy, entonces él me va a hacer un rollback de todas las tablas. Miren aquí y luego me va a ejecutar todas las migraciones y se van a subir todas las migraciones. Si vuelvo aquí y ejecuto en Laravel 6 me van a aparecer todas las tablas otra vez. Y esto del seed, seed, esto no lo vamos a ver en este curso, pero el seed se utiliza para crear datos de prueba y en automático cuando nosotros hacemos esto, que se suben esas tablas, pues con seed nosotros podemos subir esos datos de prueba de una vez a la tabla. Ya esto es lo mismo, me va a hacer el rollback y la migración de los últimos 5 migraciones, o si es la última migración, si le pongo un 1. Fresh es un sinónimo de refresh, al final hace lo mismo. Vamos a cerrar este que no lo vamos a usar ahora mismo. Miren aquí como él aquí arriba me hace un drop de todas las tablas y luego entonces me comienza a subir todas las migraciones. Bien, entonces aquí nuevamente volvemos a ver lo que es la creación de la tabla. Ya ustedes saben que aquí debe de ser plural, si no le va a dar problema, vuelvo y se lo digo, porque ya me ha pasado. Y aquí podemos ver algunas cosas interesantes. Aquí podemos ver que también Laravel provee mecanismos también para nosotros hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si esta tabla existe o si existe esta tabla, ¿verdad? Nosotros podemos usar hasTable. Pero si nosotros queremos saber si una columna existe, podemos aquí especificarle la tabla y luego la columna. Entonces, dependiendo de eso, entonces nosotros podemos crear una equitabla dentro de estas comillas, dentro de estas aquí en esta parte podemos crear lo que nosotros necesitemos relacionado a la tabla. ¿Qué otra cosa más podemos ver aquí? Podemos especificarle aquí lo que es el tipo de base de datos que nosotros queremos. Generalmente los nuevos servidores de MySQL y MariaDB ya vienen configurados con este por default. Aquí podemos también especificarle si es UTF-8. En fin, con lo que son las migraciones, como ya decía, podemos hacer un sinnúmero de cosas, como por ejemplo administrar todo lo que tiene que ver con una tabla. Miren aquí cómo nosotros podemos también renombrar una tabla. Aquí le ponemos el nombre de la tabla actual y cómo se va a llamar, y con este comando pues ya Laravel sabe qué hacer. Con esto nosotros eliminamos una tabla, con este nosotros verificamos si existe esa tabla para borrarla. Y aquí podemos ya ver cómo se crean lo que son las columnas, que fue ya lo que vimos. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos especificarle si nosotros queremos que esta columna en específico sea único, es decir, que tenga un índice de tipo único. Y miren aquí, todas las cosas que ya Laravel ya nos provee con esta interfaz, que es bastante interesante. Entonces yo lo que les voy a recomendar es que ustedes comiencen a probar a crear sus propias tablas, crear diferentes tablas, ya guiándose de las diferentes columnas que ya nosotros vemos aquí. Si yo, por ejemplo, quiero crear ahora un campo de tipo, vamos a ver, del tipo decimal, que lo vi por aquí arriba. Miren aquí, con este simple código, ya yo le estoy diciendo a Laravel que me va a crear aquí un campo de tipo decimal que se va a llamar amount y va a aceptar 8 números y me va a aceptar 2 decimales. Entonces le doy a guardar y para probar. Entonces aquí para verificar si que se suban los datos tengo que hacer un migrate
dos puntos fresh ya para que me elimine todas las migraciones y me lo vuelva a crear. Y si ahora yo verifico aquí, por ejemplo, la tabla que se llama notas y voy aquí a estructura, voy a ver que ya tengo este campo que se llama among. Así que de esta manera nosotros podemos crear toda una estructura grande de lo que es mi tabla, crear diferentes campos, crear foreign key que hasta por aquí lo dice. Miren aquí cómo yo puedo crear foreign key, es decir, que yo puedo hacer un enlace de una tabla con otra tabla a través de un campo específico, que en este caso es user ID. Miren aquí cómo hay una tabla que se llama post, que tiene un campo que se llama user ID, y yo le estoy diciendo que me haga un foreign key con una tabla que se llama user, y miren aquí, voy a hacer referencia a ese ID de esa tabla user y voy a hacer el foreign key por el user ID que está en esta tabla que se llama post. Así que es algo muy interesante. Les recomiendo que vean esta documentación que es bastante detallada. Así que sin más, nos veremos en la próxima.